Mucho a la doctora Odette Sarabia González, comisionada nacional de CONAMED, por habernos honrado con la primera ponencia de estos temas electos de CONAMED, que lo hacemos con mucha honra y estamos muy encantados de hacerlo. También saludo con mucho respeto y cordialidad a todos los comisionados del país, que son buenos amigos eh, y conocen muy bien de este tema. Y bueno, pues, además nos apoyan o están invitados también muchas personalidades de la Secretaría de Salud del Estado de México, a lo cual agradezco mucho, principalmente por nuestra señora Secretaria de Salud, Macarena Montoya Olvera. Muchas gracias y sin más preámbulos, bueno, pues si me permiten, con el permiso de todos, iniciaré la plática. Muchas gracias. Bueno, yo soy nuevamente doctor José Pablo Rueda Villalpando, comisionado de SECAMEM del Estado de México. No puedo pasar. Ok. El tema que nos ocupa hoy es implicaciones médico-legales de los errores en el diagnóstico médico. Errores en el diagnóstico. Es tan importante el error diagnóstico que inclusive se ha generado o se generó una sociedad para mejorar el diagnóstico en medicina en Estados Unidos, preocupados por la trascendencia de los errores diagnósticos en este país. Este artículo se publicó en el 2019, y aquí están los datos. Y Paul Ebner, que es uno de los cofundadores de esta sociedad para mejorar el diagnóstico en medicina, comenta lo siguiente: si no se tiene un diagnóstico preciso, todo lo que ocurre después es potencialmente pérdida de dinero. Es potencialmente dañino por efectos colaterales, incluso la muerte. Y porque se realizan, en consecuencia, procedimientos innecesarios. Mientras tanto, el problema subyacente empeora porque no está siendo tratado adecuadamente. ¿Por qué? Porque el diagnóstico está erróneo. En 1999 se publicó este artículo que se llama Errar es humano, en donde se evidenció en 1999 que los médicos no éramos infalibles y los sistemas de salud nacional no eran infalibles. Y hubo un cambio dramático en la percepción del público y de todas las instituciones sobre la medicina y los médicos de Estados Unidos. En hospitales americanos ocurrían más muertes por errores médicos al año que por accidentes de tránsito, cáncer de mama y SIDA. Así fue tan dramático esta publicación. Y se estimó en 1999 una frecuencia estimada de 44,000 a 98,000 muertes en pacientes hospitalizados. ¿Me puedes quitar esto, por favor? Para ver completa la... Disculpen. 14 años después, en 2013, el impacto que causó este artículo de 1999, surgió otra revisión exhaustiva de varios estudios en pacientes hospitalizados en los cuales no subía, no alcanzaba a 98,000 muertes, sino hasta 210,000 muertes prevenibles por año. ¿Qué quiere decir? Que un error médico es prevenible. Y, sin embargo, la mortalidad encontrada fue de más de 200,000 casos. En 2016, el error médico
se consideró como la tercera causa de muerte en Estados Unidos por más de 250,000 casos al año, que también obviamente se catalogan como casos prevenibles y que los errores médicos no son registrados adecuadamente en certificados de defunción. Y finalmente concluyen, si el error médico fuera catalogado como una enfermedad, dramáticamente hasta un 1/6% de los casos de muertes en Estados Unidos están por encima de las enfermedades respiratorias y por debajo de enfermedades cardiovasculares y de cáncer. Así de dramático es. La causa número 1 a nivel mundial y de Estados Unidos son las causas cardiovasculares y el cáncer. Y el error médico está por debajo de ellas. Así de dramático está el tema de error diagnóstico y de error médico. Han pasado más de 25 años de esta publicación de 1999, donde también comentan que son más frecuentes los errores diagnósticos o el error médico en pacientes ambulatorios que hospitalizados. Gran variedad de errores inimaginables, hasta de identidad. Y por supuesto, en lo que nos compete en este tema, en diagnóstico, en tratamiento, prescripción, administración de drogas, cirugías, pruebas de laboratorio, etcétera, etcétera. Sin embargo, el error diagnóstico es la primer causa de error médico. Por eso la trascendencia de hacerles a ustedes llegar esta plática, a mi juicio. Y concluyen, a pesar de los esfuerzos que generaron este artículo de 1999 en prevención, en sistemas de calidad, en insistencia de educación y capacitación de personal y organizaciones de salud, y además en instituciones de enseñanza de medicina, nos seguimos equivocando de una manera inaceptable. Entonces, el error diagnóstico es la primer causa de error médico. Se ha dado más atención en el error diagnóstico en los últimos años. Desgraciadamente pasan inadvertidos, ignorados y no discutidos por médicos, a pesar de su ocurrencia cotidiana y el daño que pueden causar. Número 1 en el 2018, determinado así por la Agencia de Investigación en Cuidados de Salud y Calidad en los Estados Unidos. De las miles de muertes en Estados Unidos por error médico, la mayoría es por error diagnóstico. En 25 años, además, este artículo que ven ustedes abajo, que es un análisis de la National Practitioner Data Bank, demostraron que en 25 años de reclamo compensados por mala práctica en Estados Unidos, 80 a 160,000 casos con daño permanente o muerte, el mayor porcentaje fueron errores en el diagnóstico. Así de impactante es este tema. El error diagnóstico es el mayor problema de seguridad de paciente y de mala práctica en medicina. Su impacto en salud pública es mayor de lo que se creía. Son más comunes, costosos y dañinos que errores por medicación y por cirugía. Ocurre por no diagnosticar, obviamente, la enfermedad de base, y se supone que son mucho más de los que se analizan. ¿Y por qué? Porque lo que se analizan son las muertes, pero el error diagnóstico es un tema cotidiano que se observa a nivel de consulta externa, a nivel de hospitalización, que no llegan a tener una lesión tan grave o obviamente funesta como la muerte, pero sin embargo ocurre cotidianamente. Y por esta razón es muy subestimada por lo difícil de medir.
por el tiempo del incidente también y su descubrimiento que puede ser largo como un diagnóstico tardío. Por eso es muy difícil de medir el error diagnóstico a nivel mundial, no nada más a nivel de Estados Unidos. Por décadas el error diagnóstico, obviamente por diagnósticos inexactos o retardados, han sido un punto ciego en la oferta de atención médica de calidad que ofrecemos a nuestros pacientes. Los errores diagnósticos persisten en todos los sitios de atención y continúan lesionando un número inaceptable de pacientes a la fecha, desde hace infinidad de años y a la fecha, y podemos obviamente intentar tratar de solucionar y concientizar al gremio médico a que esto ya no ocurra tanto. Por eso mejorar el proceso diagnóstico es imperativo desde el punto de vista moral, profesional y de salud pública. Fíjense nada más este análisis que realizó Paul Ebner en este artículo de Improving Diagnostic in Healthcare, publicado en 2015. La mayoría de los seres humanos experimentará al menos un error diagnóstico en su vida. De los seres humanos, estamos hablando, si somos 8,000 millones de seres humanos en la Tierra, al menos todos vamos a padecer un error diagnóstico en esta vida. Fíjense nada más lo dramático que es esto. Se dice que el 5% de los adultos ambulatorios sufrirá un error diagnóstico al año en Estados Unidos. Eso quiere decir que 12 millones de personas por año sufren esta alteración. Eso es lo que dice un país donde las estadísticas son más acertadas que en un país tercermundista. Se ha encontrado que el 10% en autopsias de muertes son causadas por errores diagnósticos. Del 6 al 17% de eventos adversos en hospitales, y solo lo asentado en expedientes, en el expediente clínico. Sabemos que muchos errores diagnósticos, muchos errores médicos no son asentados adecuadamente. El error diagnóstico es la principal causa de reclamos pagados por mala práctica en Estados Unidos. Y es 2 veces mayor de probabilidad de resultar en muerte cuando este ocurre o cuando este se presenta. Esta sociedad de Improving Diagnostic in Healthcare se dio la tarea de definir el error diagnóstico y ellos lo definen como tal: fallo en la explicación precisa y oportuna del problema de salud en el paciente. Y 2, fallo en comunicar esa explicación al paciente. También lo catalogan en 3 tipos, pero obviamente todos van entremezclados, pero así lo tipificaron ellos. Diagnóstico perdido ausente, cuando los exámenes diagnósticos no muestran una explicación para la queja del paciente. Diagnóstico equivocado, obviamente cuando el diagnóstico inicial es incorrecto y la verdadera causa se descubre más tarde. Diagnóstico retardado, que es el tipo más común, el que debería haberse hecho más temprano. Es una mezcla también del segundo, pero así lo tipificaron estas personas. Causas. Las causas son multifactoriales. Es una mezcla de problemas individuales con problemas del sistema de salud, donde también factores individuales o cognitivos del paciente, por hacer diagnósticos por experiencias pasadas, quedarse con la impresión diagnóstica inicial a pesar de una información que indica otra cosa. Tercera, decisión diagnóstica por pistas sutiles e información colateral. Confianza exagerada en los resultados del laboratorio o imagen u opinión de expertos virtual. 4, factores del sistema de salud, problemas de comunicación inadecuada entre clínicos, pacientes y familia, por sistemas mal diseñados de salud, por una retroalimentación limitada de los médicos y por una cultura que desestima
transparencia y reporte de errores. También causas como desestimar la relación médico-paciente. Y abajo ustedes ven en rojo, el no tener buena relación médico-paciente es una importante causa de errores diagnósticos. 6, basar el diagnóstico en la tecnología. 7, fallar en recoger datos por no conocer al paciente. 8, no oír su historia y no examinarlo. Y 9, cuando no hay una comunicación adecuada, cuando uno no informa adecuadamente, cuando uno no calma y no hace empatía con el paciente y con sus familiares, y además no tener habilidades para hacer diagnósticos. Acciones correctivas es informar la ocurrencia del error diagnóstico. A veces, obviamente, no lo hacemos por temor a represalias institucionales, a temor a incurrir en nuestro desprestigio, etcétera, etcétera. Pero si no lo hacemos, jamás vamos a corregir este problema tan grave en la medicina. Entonces, tenemos que informar la recurrencia del error diagnóstico, aunque nos duela. 2, promover el razonamiento cognitivo para el diagnóstico en estudiantes residentes y los mismos médicos adscritos. Tercera, los médicos e instituciones subestiman el error diagnóstico, entonces hay que promoverlo. Y nosotros como comisiones tenemos la facultad de mejorar los sistemas de salud y mejorar y analizar y difundir que el error diagnóstico es un problema grave de salud pública. 4, es que no hay retroalimentación sobre el error diagnóstico. 5, no se hacen diagnósticos diferenciales. Y 6, en la relación médico-paciente, sugieren, se recomienda hacer un esfuerzo en convertir a los pacientes en sus pares en el proceso diagnóstico. El decir que uno no está seguro del diagnóstico del paciente puede aportar algunas posibilidades. Es decir, esto significa que si nosotros tenemos una buena relación médico-paciente, tenemos que hacer partícipes al paciente y a la familia para que surjan pistas y nosotros tengamos otras ideas o otras señales para hacer un diagnóstico correcto. Parece absurdo, pero no. Esto lo sugiere esta sociedad. Una comunicación distorsionada con familia y equipo de salud es fuente de quejas y demandas. Por no hacer bien un proceso diagnóstico a tiempo y mala información, una información que no sea clara y precisa, las demandas, según este artículo de Improving Diagnosis in Healthcare, dice que las demandas, la mayoría no son por dinero, sino por el daño o sufrimiento ocasionado a los pacientes y a la familia, por no haber demostrado compasión hacia ellos. La mayoría de las demandas no ocurre por enfermedades raras, según este artículo, sino por las más comunes, como son infartos, cáncer, enfermedad vascular cerebral, apendicitis, algo tan común y cotidiano como la apendicitis. Desgraciadamente, el diagnóstico simplista que la mayoría de los médicos tal vez usamos es colitis nerviosa. Y se nos han ido y nosotros, todos los comisionados, han visto en sus lugares de origen casos de abdomen agudo diagnosticados como una colitis nerviosa. Por eso ellos repiten, la mayoría de las demandas no ocurren en enfermedades raras, sino por las más comunes como estas. 6. 1 de cada 10 personas con enfermedad grave es mal diagnosticada. Un profesor mío del Hospital General de Medicina Interna, muy avesado, nos decía, muchachos, cuando oigan cascos, piensen caballos. Pero no te olvides de las cebras. ¿Cuáles son las implicaciones médico-legales de los errores en el diagnóstico? Mala práctica médica significa toda acción médica errada.
Hay que definir la culpabilidad de la mala práctica y la magnitud del resarcimiento del perjudicado. La mala práctica médica se realiza por omisión o por comisión. Por omisión es de prestar apropiadamente el servicio, o sea, omitir un servicio apropiado al que estamos obligados los médicos. Omisión que da por resultado cierto perjuicio al paciente. No cumplir con nuestro deber al que estamos obligados, y esto conduce a un daño del paciente. Por comisión es efectuar una acción que está prohibida por la norma. Pongo esta gráfica donde están puestos o escritos 11 datos o 11 tipos de mala práctica médica y los señalo en el punto 2 y punto 5 como errores de diagnóstico o omisión de pautas esenciales para el diagnóstico. Está escrito. Una mala práctica médica es hacer un error diagnóstico. Es omitir una pauta esencial para el proceso del diagnóstico. Obviamente, el 1 dice defectuoso examen del paciente. De ahí surge un mal diagnóstico, un error diagnóstico. Si surge un error diagnóstico, obviamente el error en el tratamiento es por consecuencia. 4. Daños causados por uso indebido de objetos, aparatos, instrumental o medicamentos. 6. Cirugía sin diagnóstico ni pronóstico establecido. 7. Cirugía sin planeación y evaluación preoperatoria. 8. Descuido y falta de vigilancia posoperatoria. 9. Cirugía innecesaria. 10. Cirujano no capacitado, imprudencia. 11. Codicia, práctica quirúrgica inescrupulosa. Esa es mala práctica médica. Tipos de mala práctica médica. Negligencia médica, todos lo sabemos, que es el incumplir los principios de la profesión por no hacer lo que se debe hacer o sabiendo lo que no se debe de hacer, se hace. También el otro tipo es por impericia, falta total o parcial de conocimientos técnicos, experiencia o habilidad, ineptitud. Imprudencia, acto médico sin precauciones ni medir consecuencias. Les traigo esta radiografía a propósito de un caso que conocí y se los traigo nada más como un ejemplo de que este caso ocurrió en un hospital, que obviamente no diré el nombre, pero por un mal diagnóstico se colocó una sonda intratorácica, pero que no fue intratorácica. Atravesó el diafragma y llegó hasta el hígado. Por un error diagnóstico y por una impericia del médico, del cirujano. Pero lo peor de todo se las pongo porque este caso no está sentado en el expediente, ni en el expediente formal, escrito, ni en el expediente clínico. Lo callaron y se callan. Por eso no progresamos, por eso no progresa la concientización, la cultura de retroalimentación de los errores médicos que vivimos cotidianamente, porque los ocultamos. Entonces, ahorita ya pasaremos, si hay una mala práctica, hay una responsabilidad profesional del médico. Hay una obligación que tenemos los médicos de reparar o satisfacer las consecuencias de los actos, de nuestras omisiones y de nuestros errores. Donde el actor es el médico con título habilitado, donde el acto es el accionar médico, quirúrgico, etc. El elemento objetivo es el daño en el cuerpo o en la salud, desde una lesión hasta la muerte. 4. El elemento subjetivo es la culpa, por impericia, imprudencia o negligencia, o inobservancia de normas y reglamentos. 5. La relación de causalidad entre el acto médico y el daño es una línea recta sin interferencia. Responsabilidad profesional del médico. ¿Qué tipos de responsabilidad médica odontológica tenemos? Responsabilidad civil,
que obliga a la indemnización de daños y perjuicios. Si se daña, se debe reparar. Si se afecta, se tiene que reparar el patrimonio del paciente, de la familia. 2, también existe la responsabilidad penal, penas que imponen el Código Penal como prisión, reclusión, multa. Y la tercera, administrativa, donde se aplica un apercibimiento o una inhabilitación. Hablando de culpa médica, es una infracción a una obligación preexistente. Obviamente, siempre existe la falta necesariamente de la intención de dañar, pero si lo hago, si cometo una falta, tengo la culpa, aunque no lo haya hecho con una intención. Hay una falta de idoneidad. Idoneidad quiere decir, lo idóneo es que yo le brinde a la familia, al paciente, mis conocimientos científicos, mi buena práctica médica, y no lo hago. Ya sea por negligencia, por desidia, por impericia, por falta de precaución o falta de diligencia, descuido o imprudencia. Culpa que produce un daño al otro, que frustra el incumplimiento de una obligación y que debe ser imputada a quien lo causa. El acto médico no se hizo con intención del daño, pero se produjo por falta de previsión, negligencia, impericia o imprudencia. Nuevamente, cuando existe dolo, porque también existe dolo, cuando la previsión del resultado como no seguro no detiene al autor de hacerlo, no detiene al médico de hacerlo, como es cuando realizamos un aborto, cuando hacemos un certificado falso, la responsabilidad es plena. Un ejemplo claro de los mismos son el aborto criminal, la charlatanería, la inducción del suicidio, cirugías simuladas o innecesarias, o tratamientos médicos no justificados con fines de lucro. Se debe ser sumamente escrupuloso con un supuesto de este tipo y deben ser probados plenamente. Formas de culpa médica por impericia, imprudencia, negligencia, iatrogenia o mala conducta profesional. Y los errores diagnósticos también están tipificados como formas de culpa médica, y aquí están. Y no lo digo yo, están escritos. Los errores diagnósticos son por ignorancia, por errores groseros de apreciación, por examen insuficiente del enfermo, que va a conducir a errores de tratamiento. Cuando hay un mal diagnóstico no hay tratamiento, hay un tratamiento erróneo. Por administración de un producto que no es de elección, por dosis o vías inadecuadas o indebidas. Culpas o falta en el proceso de atención médica. Hay culpa cuando hay un error de diagnóstico o elección de la terapéutica. Es fundamental considerar el sitio donde se presta la atención médica, las circunstancias personales del profesional, las causas o hechos que pudieron influir en el resultado. Faltas de instrumentales o de técnica, las lesiones o daños surgidos con el uso de equipo por fallas técnicas del operador o del propio equipo utilizado, incapacidad para poder realizar una técnica que haya contribuido al daño o muerte del paciente. Falta, producto de confusión o de identificación del paciente o bien del órgano enfermo. En este tipo de faltas deben delimitarse las responsabilidades de cada uno de los integrantes del equipo de salud. Pero esta gráfica, esta diapositiva es para expresarles a ustedes que el error diagnóstico o elección de la terapéutica está tipificado como una culpa o falta del proceso de atención médica. Hay causas en las que obviamente el profesional de la salud queda liberado o exonerado de responsabilidad. Por ejemplo, caso fortuito de fuerza mayor, como casos imprevisibles o inevitables, como lo que ocurrió en la pandemia, por ejemplo. Un error excusable, por ejemplo, cuando estamos ante un paciente con un padecimiento de evolución atípica, con síntomas y padecimientos clínicos cambiantes,
o enfermedades que dificultan mucho el diagnóstico. También está liberado la responsabilidad del médico cuando el paciente cambia o no cumple con la prescripción. El paciente no obedece las indicaciones médicas. O cuando hay un fracaso del tratamiento, el diagnóstico es correcto, pero el tratamiento preciso no produce efectos deseados. Estado de necesidad y prescindencia del consentimiento del paciente en aquellos casos en que la urgencia y ante imposibilidad de otorgar consentimiento, el profesional de la salud determina actuar para salvar la vida del paciente. Son casos de liberación de responsabilidad. Nosotros les enseño a propósito estas fotografías, porque este fue un caso que nos llegó como una dictamen pericial, porque el paciente y la familia demandaron a los médicos de cirugía plástica reconstructiva porque no pudieron, porque lo amputaron. Pero pues las imágenes valen por más que 1000 palabras. Era imposible reparar esta mano. Entonces, nosotros dictaminamos que el médico hicieron lo posible, pero no pudieron resolver un caso tan extremo en este paciente. Entonces, fueron liberados de culpa. Responsabilidad profesional de los médicos. La obligación que tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios, involuntarios e incluso dentro de ciertos límites cometidos en el ejercicio de su profesión. Pero esta responsabilidad no solo es de los médicos, sino de todo el personal que tiene que ver con la atención del paciente. Y lo dice la Ley General de Salud. Involucra a enfermería, a intendentes, a camilleros, a nutriólogos, personal de laboratorio y banco de sangre, imagenología, personal administrativo, incluso psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, paramédicos. Todos los que estemos involucrados o trabajamos en el sistema de salud podemos tener alguna responsabilidad profesional en su momento. Responsabilidad moral. Para la responsabilidad moral no hay más tribunal que el propio tribunal de la conciencia. Es una responsabilidad innata y natural, aunque la justicia humana absuelva. Estos son temas de tipo ético. La responsabilidad moral médica es la obligación de todo médico de responder ante el fuero espiritual de su interior, recóndita intimidad, después de señalarle su deber y obligación, le compensa con satisfacciones o le castiga con remordimientos. La responsabilidad social del prestador de servicios de salud es lo que la sociedad, su comunidad, espera como respuesta a sus actuaciones. Si hay aprobación, satisfacción y aceptación, le darán el buen nombre. Si hay reprobación de su actuación, el castigo será el reproche social, el desprestigio o mala fama. Y al respecto, la ministra Olga María Sánchez Cordero, hace poco, señaló, cuando era presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Nación, que cuando el galeno en el ejercicio de su actividad profesional cause un resultado negativo en la salud de algún paciente, o como se conoce en el lenguaje médico, provoque una iatropatogenia, en ese momento surge la obligación de responder civil, administrativa y o penalmente por el daño producido. Y todos estos principios y ordenamientos jurídicos que regulan el derecho a la salud, su protección y la responsabilidad de los profesionales de la salud están inscritos en todas estas leyes desde la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos hacia abajo. Cuando ocurre una responsabilidad médica por mala práctica, entonces las acciones deben ejercitarse en contra del médico en las áreas penal, civil, administrativa, laboral. Penal, hay un artículo 228 donde dice que los profesionales médicos serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión, además de lo contenido en la Ley General de Salud, además de las sanciones
para los delitos cometidos, la suspensión de 1 mes a 2 años en el ejercicio de su profesión o definitiva en reincidencia. Segundo, estarán obligados a reparar los daños y los perjuicios ocasionados. Entonces, nuevamente, la responsabilidad recae en 3 ámbitos: penal, civil, administrativa. Y, si me permiten, voy a dar unos ejemplos de casos de errores de diagnóstico que seguramente todos mis compañeros comisionados vivimos el día a día en quejas, controversias, dictámenes periciales, etcétera, pero pues, es algo que desgraciadamente ocurre y les voy a poner unos ejemplos. Caso clínico 1. Fíjense que esta era una femenino de 49 años de edad. Acudió con un ginecólogo oncólogo por la detección de una masa en mama izquierda. Le realizaron un ultrasonido, le diagnosticaron por ultrasonido BRAF4 y el laboratorio preoperatorio tenía una hemoglobina de 6.8, hematocrito de 25.3. El médico, en el afán de descubrir por qué la anemia, le manda un ultrasonido y resultó miomatosis uterina. La programa para una biopsia excisional de mama izquierda en una clínica privada e histerectomía. Solo elabora consentimiento informado para biopsia de mama y no incluye la histerectomía. No hay valoración preparatoria de internista ni de anestesiólogo. Se programa para la cirugía entrando con esa anemia y preparando 2 paquetes globulares, pero la sangre estaba en otro hospital, no estaba en esa clínica. Entra a quirófano, el anestesiólogo escribe a posterior en una nota que la biopsia se realiza con anestesia local. Sin embargo, la nota de enfermería de quirófano relata que la anestesia inicia con bloqueo epidural, lográndolo hasta un 3er intento. Después de este bloqueo, la paciente presenta bradicardia de 28 latidos por minuto, inician maniobras de reanimación, según enfermería. El anestesiólogo realiza 5 intentos fallidos de intubación orotraqueal, lográndolo hasta el 6º intento. Le da anestesia general en este último intento. Se realiza la biopsia de mama, se manda a patología y se diagnostica lesión benigna. La paciente cae en paro cardiorrespiratorio y se dan cuenta nuevamente que sigue mal entubada. El anestesiólogo cae en pánico y le da respiración de boca a boca. Sí, respiración de boca a boca en quirófano. Decide reintubar en 7º intento y hasta este momento, con una inestabilidad hemodinámica y respiratoria, canalizan para pasar la sangre que traen familiares de otro hospital porque salió el ginecólogo y les dijo: vayan por la sangre que les pedí porque está sangrando la paciente y está grave. Porque su paciente estaba grave, entonces inician en este momento el paso de sangre. Con una gran inestabilidad, solicitan traslado al Seguro Social porque esta clínica no tenía terapia intensiva ni banco de sangre. Es admitida en la clínica de 2º nivel del Seguro Social. Al llegar a esta unidad le realizan tomografía computada que demuestra neumoencéfalo y encefalopatía anoxoisquémica severa y muerte cerebral. Se mantiene en esta unidad 78 días y se da de alta a domicilio en estado vegetativo por máximo beneficio. Entonces, este es un ejemplo de un error diagnóstico y de una imprudencia también. Pero el diagnóstico erróneo llevó a toda una complicación en una bola de nieve. Caso clínico 2. Femenino de 31 años, atendida en urgencias por traumatólogo y ortopedista de un hospital público del Estado de México, el 31 de marzo del 2023, por caída desde su plano de sustentación sobre mi cuerpo izquierdo, con un trauma contuso, muñeca
en muñeca, en cadera, en rodilla y tobillo izquierdo, con dolor local y limitación funcional. En la exploración que realiza el ortopedista, describe mano izquierda con dermoabrasión, abrasión en tobillo, sin datos anormales osteomusculares de rodilla, tobillo y cadera. Este mismo ortopedista solicita radiografías de tobillo, rodilla izquierda, muñeca izquierda, simple de pelvis antero-posterior. Y en su nota señala: ninguna radiografía se evidencia solución de continuidad del tejido óseo, es decir, no hay fracturas, ni incongruencia articular, no amerita tratamiento quirúrgico, según en su nota. Diagnóstico: traumatismos superficiales de miembros superiores e inferiores. Superiores e inferiores. Dosis única de dexametasona y ketorolaco. Otorga incapacidad por un día, la remite al médico familiar. El ortopedista no hace ningún otro comentario radiológico en su nota. El 21 de abril de 2023, o sea, 21 días después, acude a consulta familiar por persistir con dolor en cadera izquierda, con aumento del dolor a la deambulación, y en la nota del médico familiar destaca marcha claudicante, hematoma cara lateral externa de muslo izquierdo, dolor intenso a la palpación, signos de la Sege y Bragard negativos. Se hace alusión a la radiografía del 31 de marzo del 2023, donde dice este médico familiar: no hay pérdida de continuidad, sin pérdida de continuidad ósea a todos niveles del trauma, es decir, no hay fractura. Su diagnóstico es contusión en el músculo izquierdo, le da diclofenaco, paracetamol, pregabalina, hidroxicobalamina y le da cita abierta. El 1 de septiembre de 2023. Ahí hay un error. 5 meses después, persiste el dolor, persisten las parestesias en miembro pélvico izquierdo y diagnostica lumbago con ciática. 26 de septiembre de 2023, casi 6 meses después, tercer consulta con médico familiar. Sin presentar mejoría del dolor y la claudicación, con parestesias, agrega otro diagnóstico, coxartrosis, y da referencia al tercer nivel de atención en centro médico estatal. El 16 de octubre de 2023, es decir, 7 meses después, es valorada por otro traumatólogo en el tercer nivel y la describe deambulando sin apoyo, dolor a la exploración en cadera izquierda. Ese ortopedista se mete al archivo radiológico y encuentra algo dramático. Describe que había una fractura consolidada de cuello de fémur izquierdo, no siendo ya candidata a cirugía, ya pasaron 7 meses. Le da etirocoxib, le dice no haga ejercicio, no levante pesado, evite correr, sugiere yoga, pilates, natación y la regresa a su médico familiar y requiere nuevo ataque y radiografías de control. Aquí están las radiografías. La de la extrema derecha es la radiografía inicial, donde el ortopedista seguramente no la vio, porque está impactada el cuello del fémur dentro de la cabeza del fémur. Aquí está la impactación del cuello. Pero seguramente no la vio y obviamente no hizo un diagnóstico correcto y la paciente está pagando las consecuencias de un error diagnóstico que obviamente no resultó en muerte, pero sí en una morbilidad grave para la paciente. Caso clínico 3. 6 de agosto de 2019, paciente femenino de 9 meses de edad. 9 meses de edad. Inicia con dolor abdominal, anorexia, fiebre,
Acude con médico general, que por cierto era su tío, y la diagnostica, le dice que está enfermita del estómago y le da tratamiento con ampicilina y paracetamol. Al otro día, los padres de la bebé acuden nuevamente con él, o sea, el 7 de agosto de 2019, y le dice, la paciente, la bebita, continuaba con irritabilidad, dolor abdominal, tipo cólico intenso. Se solicita la interconsulta de un cirujano general. Ya tenía 24 horas con dolor abdominal, él la sienta en una nota. Tiene cólico intenso, intolerancia a la vía oral, fiebre de 39 grados, ataca el estado general, tiene 9.8 kilogramos, tiene frecuencia cardíaca de 120 por minuto, abdomen distendido, resistencia muscular generalizada, hemoglobina de 11.2, leucocitos de 11.600, linfocitos 25, bandas 3. Concluye su diagnóstico con un abdomen agudo por apendicitis aguda. Que en medicina y en cirugía todo puede suceder, pero a los 9 meses suena un poco aventurado ese diagnóstico. Y en su nota preoperatoria, este cirujano pone diagnósticos diferenciales: diverticulitis, perforación de víscera hueca y adenitis mesentérica. Se firma consentimiento informado, pero no el de la anestesia. En su exploración física solo menciona distensión abdominal y resistencia muscular generalizada. No se realizaron otros protocolos diagnósticos como tomografía, ultrasonido, radiografías simples. No se tomaron laboratorios como electrolitos séricos, química sanguínea. La somete a cirugía con una incisión infraumbilical, encuentra el líquido libre, claro, no fétido, asas intestinales distendidas, realiza apendicectomía y durante el cierre de pared realiza plastía umbilical. Una vez concluida la cirugía, al momento de extubar al paciente, a la bebé, presenta paro cardíaco, se inician maniobras de reanimación, el anestesiólogo aplica atropina, masaje cardíaco, ventilación asistida, reportan el anestesiólogo que presentó la bebé ritmo idioventricular, se dan descargas de 400 y 100 joules, una descarga muy, muy alta para su peso y edad. Obviamente en la nota de anestesiología transoperatoria y posoperatoria dijo, inicia anestesia a las 19:10 p.m., la presión era de 100/50, con una frecuencia cardíaca de 160 por minuto, le da anestesia general con Ceborane, intubación orotraqueal con globo, le da becuronio, fentanil, 0.20 microgramos a las 19:25 y agrega 0.10 microgramos después a las 25 minutos, o sea, media hora después, otra dosis de fentanil. A las 20:35 p.m. termina la cirugía y un minuto después la extuba. Se especifica ventilación espontánea, se coloca mascarilla facial. 20:55 p.m. bradicardia sinusal, 40 latidos por minuto, atropina 200 microgramos, sube frecuencia a 80 latidos por minuto. A las 20:56 p.m. repite dosis de atropina con 200 microgramos y 100 microgramos de adrenalina. Y según él, presenta taquicardia supraventricular con 197 por minuto y la desfibrila 2 veces más con cargas de 50 y 100 joules, logrando 170 o 180 por minuto. Le da lidocaína intravenosa a las 21 horas, no especifica dosis, y la reintuba con sonda 3.5. A las 23 horas agrega midazolam, 1.5 miligramos, y 500 miligramos de becuronio. Solicitan traslado a un hospital público de tercer nivel, porque en esa clínica privada donde se efectuó la atención no había terapia intensiva pediátrica ni equipo para atención pediátrica. Llega una ambulancia en la madrugada, se llevan los paramédicos a la niña sin acompañamiento médico. Llega al hospital infantil del tercer nivel, donde los médicos aprecian que la niña estaba decanulada
Se ingresa, se reanima, se protocoliza, dura hospitalizada casi 2 meses. El diagnóstico final, encefalopatía noxisquémica severa. Ahora la bebé, la niña tiene 5 años de edad, tiene un estado vegetativo y hay una carpeta de Ministerio Público y solicitaron a nuestra comisión dictamen pericial del caso. Es otro caso donde un diagnóstico muy aventurado de apendicitis llevó a una tragedia. El último caso es caso clínico 4, femenino de 57 años, acude a consulta externa de hospital público para control de hipertensión arterial con médico familiar y sin adecuado control acude a un cardiólogo privado que le da valsartán, que tampoco logró controlar la hipertensión arterial. Posteriormente acude con un internista privado quien realiza laboratorios en general, radiografía de tórax e indica enalapril y diurético y controla la hipertensión. La señora regresa con el médico familiar para que, llevando todos los estudios, sean registrados en su expediente del hospital público. La médico familiar ve la radiografía y le preocupan imágenes en arcos costales 8º, 9º y 10º, bilateral, y las describe como lesiones líticas. La explora, refiere dolor a la palpación y asienta en su nota: tumor maligno de costillas, esternón, clavícula e hipertensión arterial. La refiere de urgencia a tercer nivel a traumatología y ortopedia. La interpretación radiológica que llevaba la señora decía: estudio radiográfico de tórax con características normales. Llegando a ese hospital de tercer nivel, le dan cita en 2 meses para ser evaluada. La señora acude a un juez donde levanta una denuncia y se ampara por la dilación de su valoración especializada. El juez ordena su rápida revisión. Ella acude a esa instancia judicial por su gran preocupación por ser diagnosticada por un tumor maligno de las partes óseas mencionadas y ser dilatada su valoración. Esto ocasionó mucha ansiedad, depresión grave. El juez ordena por medio del órgano interno de control un dictamen pericial a esta comisión de conciliación y arbitraje y concluimos: si bien es cierto que el médico familiar hizo un diagnóstico imprudente, aventurado, sin una base protocolaria especializada, no hubo un daño ni lesión directa a la integridad física de la paciente, aunque es cierto que provocó un estado de ansiedad y depresión que fue abordado para tratamiento psiquiátrico. Lo concluimos sin mala práctica médica, aunque el órgano interno de control decidirá una recomendación administrativa. Aunque aquí hubo una controversia importante entre nosotros, porque en realidad el diagnóstico fue mal hecho por parte de la médico familiar. No tenía ningún tumor. Y ella imprudentemente le dijo: tiene usted un tumor maligno y necesitan verle urgentemente. Eso ocasionó una ansiedad terrible en la señora. Entonces, conclusiones. El error diagnóstico es la principal causa de error médico. Es minimizado y subestimado por la mayoría de los médicos e instituciones de salud. No es medido porque muchas veces no se asienta. Es un problema de salud pública grave. Es el mayor problema de morbo y mortalidad mundial. Es el número 1 en reclamos de mala práctica médica por los seguros. Y lo peor y lo mejor de todo, o lo peor, aunque siga ocurriendo, que es un error que es prevenible. Las recomendaciones del proceso diagnóstico del Mass General Hospital dice: tiene que hacerse discusión de los casos en las sesiones clínicas con especial énfasis en los aspectos del proceso diagnóstico, incluyendo las incertidumbres de cada paso y la naturaleza probabilística del razonamiento clínico. Análisis de las causas de los reingresos, fomento de las sesiones clínico-patológicas y autopsias, discusiones sinceras sobre los errores diagnósticos y de las estrategias que se deberán llevar a cabo para evitar repetirlos. En los casos complejos, aprender a trabajar con hipótesis diagnósticas, dado que captan mejor
las incertidumbres inherentes al razonamiento clínico. Los tutores deberían organizar seminarios con residentes donde se debería instaurar un clima propicio para analizar las alternativas del proceso de diagnóstico con flexibilidad profesional de las sesiones. Proveer planes formativos a los residentes sobre el proceso diagnóstico, fortalezas y debilidades de la medicina basada en la evidencia, teorema de Bayes, sensibilidad específica, valor predictivo de las pruebas, errores diagnósticos, decisiones compartidas y gestión de la incertidumbre, entre otros temas de interés para potencializar el razonamiento clínico adecuado. Requisitos y obligaciones, obviamente, que además tenemos que tener los médicos y la actividad profesional, son documentos en regla, títulos, cédula, consejo, tener un expediente clínico lo más certero y honesto que podamos, tener consentimiento informado, tener una relación médico-paciente fundamental y conducirnos con ética moral y cariño para el paciente. Eso nos va a dar una práctica médica segura. La identificación y valoración oportuna para la atención del paciente de acuerdo a los síntomas que refiera a abordar todo nuestro interés, usar recursos, referencias éticas en el intento de llegar a un diagnóstico lo más preciso posible. La indicación de un tratamiento adecuado según las mejores evidencias médicas y apegarse a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica. Lo anterior con el objeto de no incurrir en acciones o conductas consideradas como obstinación terapéutica y no tener como finalidad terminar con la vida del paciente. Muchas gracias, les agradezco mucho su atención. Excelente presentación que nos ha dado hoy y sobre todo también por la oportunidad de conocer también estos casos de los que ustedes como Comisión Estatal han tenido conocimiento y que seguramente pues ayudan a que otras comisiones estatales pues también tengan este conocimiento de casos que también pueden compartir. Bien, abrimos el espacio en este momento para algún comentario, pregunta, alguien que quiera aportar algo en relación al tema que el día de hoy acabamos de abordar. Le doy el uso de la palabra a la doctora Rosa María Díaz López de Nuevo León. Buenos días, doctora, bienvenida. Adelante. Gracias. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Se escucha muy bien, doctora. Bueno, primero, doctor, felicitarlo. Realmente su presentación fue verdaderamente científica, con conocimientos adecuados y con información, sobre todo para los médicos, que deben de tener. Si no lo tenían presente, pues que lo recuerden porque es fundamental, ¿no? Estas, como los casos que nos presentó, desafortunadamente, y como usted lo dijo atinadamente, lo vemos desafortunadamente todos los días. Por eso hay quejas médicas, y por eso hay la solicitud de dictámenes médicos institucionales o bien de que nos pidan dictamen en las comisiones estatales de derechos humanos, como en las Fiscalías Generales de la República o la Fiscalía del Estado, en este caso de Nuevo León. A mí me pareció todo muy interesante, muy importante. Hubo alguna cuestión que me gustaría, en uno de los casos que está usted diciendo, que por qué de cierta manera pudiera haber una, pues no responsabilidad, nosotros manejamos evidentemente la civil, ¿no? Dice, hay casos en que el diagnóstico no se puede dar, y entonces usted textual, lo puse textual, dice, hay ciertas enfermedades que dificultan el diagnóstico médico. ¿Usted nos podría explicar un poco más al respecto? Sí, por ejemplo, hay la tuberculosis. La tuberculosis se le denomina por décadas la gran simuladora. Puede simular muchas enfermedades diferentes y el diagnóstico
es a veces muy complicado y difícil. Por ejemplo, yo he visto casos de tuberculosis que se ha hecho múltiples esfuerzos y nunca se obtienen resultados concretos con las pruebas de laboratorio más precisas. Y sin embargo, al final del día o al final del tiempo, resulta ser tuberculosis. Entonces, hay enfermedades muy complejas, igualmente muchos casos de cáncer. Entonces, cuando una enfermedad es muy atípica, porque a veces, por ejemplo, el infarto agudo del miocardio puede tener una presentación muy atípica. Y por más que se tengan laboratorios, exámenes clínicos concretos, inclusive llegar al cateterismo cardíaco, a veces solo ahí se puede concluir enfermedad isquémica, pero cuando ocurre una enfermedad muy atípica, una presentación muy atípica de cardiopatía isquémica, eso suele suceder. Doctor, gracias por la respuesta, pero recuerde que yo soy doctor en Derecho, de tal suerte que hay ciertos conceptos que no me son muy claros porque pues, no es mi profesión, yo soy abogado, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Me puede explicar nuevamente la isquémica, qué quiere decir y por qué es difícil el diagnóstico? La cardiopatía isquémica es una falta de llegada de sangre adecuadamente al músculo cardíaco. Y lo habitual o lo más común es que las arterias coronarias tengan lesiones obstructivas en las arterias coronarias para llevar adecuadamente el flujo sanguíneo al miocardio. Esa es la forma común, habitual del infarto agudo del miocardio. De la cardiopatía isquémica es la enfermedad obstructiva de las arterias coronarias que llega a producir un infarto agudo del miocardio. Es lo mismo. Sin embargo, hay entidades que también ocurren, que hay cardiopatía isquémica, por ejemplo, que no son frecuentes, pero existen, por ejemplo, la enfermedad de Takotsubo, que se presenta muy frecuentemente en mujeres, en donde se aprecia que hay lesión, falta de circulación sanguínea al corazón, pero que no hay lesiones coronarias. Entonces, por inferencia, se llega a ese diagnóstico. Entonces, hay diagnósticos un poco complejos y difíciles de llegar, y sin embargo, el Takotsubo en mujeres jóvenes, lo más importante es que es reversible, pero hay que identificarlo, pero también tiene una mortalidad y morbimortalidad. Entonces, pues en la medicina también hay casos complejos para llegar al diagnóstico, pero repito, en ese artículo señalan que la mayoría de los casos de errores diagnósticos se presentan en los casos más comunes y cotidianos de enfermedad. No, sí me queda claro, pero al usted mencionar que hay ciertos casos que nosotros cuando ya como responsables de hacer en un laudo, por ejemplo, voy a condenar o voy a absolver al galeno correspondiente, pues sí, nos tiene que quedar perfectamente claro. Y por supuesto, para eso tenemos en todas las comisiones pues médicos que nos explican de A a la Z todas estas diferentes posibilidades que usted nos está diciendo. Pero sí me llamaba la atención en términos de enfermedades difíciles de diagnosticar, como lo que nos está explicando. Y también hablaba de cánceres. Pues los cánceres, hay una multitud de cánceres. Y también porque son difíciles de diagnosticar. Porque por esa infinidad de cánceres que hay cánceres en toda la economía orgánica del individuo, y hay algunos muy silenciosos y poco frecuentes que son difíciles que pasen en la mente del médico, ¿no? Por eso ese axioma que decía el médico: cuando oigas cascos, piensa en caballos. Pero no te olvides de las cebras, porque también hay cánceres muy difíciles de diagnosticar
pero existen. Si tenemos esa clara convicción clínica los médicos, pues vamos a tratar de evitar al máximo un error diagnóstico. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a usted, doctor. Gracias, doctora. No sé si hay alguien más que tenga algún otro comentario o pregunta de manera personal que quiera abordar en este momento. Grisel Maruri, le damos el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Un gusto escuchar. De verdad es un honor. Me encantó su tema porque está muy relacionado con calidad en la atención de los servicios de salud y por eso la insistencia de los protocolos para los principales padecimientos que se atienden en los hospitales, ¿no? Si tenemos un protocolo, ya sabemos así, la ruta, tenemos una ruta a seguir para decir, a ver, para diagnosticarlo, tenemos que seguir este paso 1, paso 2, paso 3, para no equivocarnos. Entonces, de verdad lo felicito, su conferencia me pareció muy buena y yo creo que temas como este, pues pudieran extenderse, ojalá la grabación se pudiera compartir a los hospitales, porque pues hasta para una sesión es muy importante que pues esto se dé a conocer y que se haga conciencia de que el error no es malo, el decir lo que está sucediendo, al contrario, nos ayuda a saber en qué nos estamos equivocando para evitar que vuelva a suceder. De verdad, lo felicito muchísimo, doctor, y pues un gusto nuevamente. Muchas gracias, Grisel. A propósito de la licenciada Grisel, que conozco muy bien desde hace muchos años, ella es experta en seguridad y calidad en los servicios de salud del Estado de México. Y igualmente que nuestra señora doctora comisionada de arbitraje de CONAMED es también experta en calidad y seguridad del paciente, y por supuesto que el error diagnóstico atañe porque va en contra de la seguridad y la calidad de la atención. Así es. Muchas gracias, licenciado. Un gusto. Igualmente. Gracias. Bien, también nos pide el uso de la palabra Luis Daniel Olvera. Le damos el uso de la palabra. Gracias. Gracias. Pues primero que nada, muchas felicidades, doctor, por su ponencia. La verdad que los casos todos muy interesantes. Y justamente mi comentario va encaminado al segundo caso clínico, el de la fractura de cadera que no detectaron en tiempo. Y pues yo creo que ahí también se comete un doble error porque, bueno, en la parte final del caso se menciona que a la paciente le dijeron que por el tiempo de la fractura ya no había nada que hacer y para nada, o sea, esa paciente es candidata a que le hagan un reemplazo, a que le pongan una prótesis. Entonces, si bien ya llevaba varios meses con esta limitación, con este dolor, pues médicamente todavía había algo que ofrecerle y pues estuvo mal también por parte de los médicos que le dijeron que ya no había nada que hacer. Entonces, no sé ahí cómo habrá concluido ese caso, si posteriormente ya pudo obtener la cirugía que estaba requiriendo sobre todo para la colocación de la prótesis. Es mi duda nada más. Gracias. Sí, es un caso muy desafortunado. Una paciente muy joven, 35 años, donde irónicamente fue valorada primero por un ortopedista. Yo seguramente no vio la placa, la radiografía de tórax, hizo un diagnóstico, no hizo diagnóstico, mejor dicho, no diagnosticó, le dio un día de incapacidad, la manda a su casa, le da diclofenaco y la pobre mujer regresa 20 días después con dolor a la claudicación y todo derivó por una mala práctica médica rotunda y grave desde un inicio, pero la valoró un ortopedista. Y pues obviamente nosotros dictaminamos que había una mala práctica médica rotunda, porque 7 meses después la ve el segundo ortopedista y le dice que no tiene nada que hacer, y ya no supimos qué pasó, pero nosotros nos pidieron el dictamen, el órgano interno de control de esa institución nos solicitó el dictamen pericial y nosotros concluimos mala práctica médica inicialmente. Ya
no logramos determinar qué sucedió con esta mujer, pero obviamente sí tiene posibilidades de tratamiento. Obviamente quitar esa lesión y poner una prótesis total de cadera, por supuesto. Igual y ya se lo hicieron, no sabemos, pero pues así fue la situación, ya no supimos qué pasó. Nosotros hicimos el dictamen inicial y así quedó, como mala práctica médica, por error diagnóstico. Gracias, doctor. Pues ojalá sí la hayan podido operar porque pues, por la edad y todo, Sí. tiene mucha expectativa de poder hacer su vida ya con una prótesis, ¿no? Pero bueno, Sí, muchas claro. gracias, doctor, y nuevamente le reitero la felicitación. Gracias. Muchas gracias, le agradezco mucho. Gracias, doctor Luis Daniel. La doctora Marta Arellano también nos pide el uso de la palabra. Adelante, doctora. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctor. Primero que nada, felicitarlo. Un tema excelente, muy bien planteado, muy dirigido a los problemas que nos representa en la dictaminación, pues día con día. Es difícil hacer esa valoración muchas veces por la falta de documentación clínica, por la falta de estudios que conlleva el propio error diagnóstico inicial y toda la serie de consecuencias que se van dando. En este caso concreto que menciona, el caso de la fractura, pues se deduce que lo que no había nada que hacer era para el procedimiento agudo. Tan es así que le pidieron una tomografía. Entonces, en estos casos, pues simplemente en el caso, por ejemplo, del área de periciales, pues sugerimos que el órgano interno de control o la autoridad competente pues le dé seguimiento al caso para que resuelvan. Sin embargo, también es importante mencionar, siendo una paciente tan joven, el hecho de que le pongan una prótesis la condena a que tenga que realizarse varios procedimientos quirúrgicos a lo largo de los años, ya que la utilidad de una prótesis pues tiene máximo 10 años. Entonces es una situación que también debemos comentar porque va a generarle secuelas, daños permanentes que van a requerir una atención continua en este tipo de pacientes. No, en el caso del error médico, no podemos únicamente en el error diagnóstico que tiene este tipo de consecuencias, no podemos nada más limitarnos a la consecuencia temprana, sino que también plantearle al órgano interno de control cuál es a futuro el daño que puede sufrir una persona, dado que de eso depende también la gravedad de la falta y consecuentemente la sanción que se pueda pues aplicar al profesional de la salud. Entonces, pues sí es complicado, es complejo y pues requiere de un análisis auxiliado por expertos, asesores externos, profesionales externos que nos apoyen si no tenemos personal en nuestra área de esa especialidad para que pues hagamos una valoración lo más completa posible. Hay casos, por ejemplo, en los que aún con una necropsia ni siquiera podemos saber qué fue lo que realmente pasó con un paciente por una falta de documentación. Muchísimas gracias, doctor, y le reitero mi felicitación. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. No sé si hay alguien más que tenga algún otro comentario. De Baja California Sur también nos pide el uso de la palabra DM. Adelante. Sí, buenos días a todos. Doctor, felicidades por esta plática. Creo que se tiene que hacer conciencia y lo ponía hace ratito en el chat. El error diagnóstico se viene incrementando. Desde un personal punto de vista, creo que existe una deficiencia en la formación de los médicos. Y este problema viene desde las universidades que enseñan medicina. El trato deshumanizado que existe en la actualidad por parte del médico recién egresado es un factor muy importante. Salen con lo que nosotros decíamos anteriormente, se sienten dioses en el infierno. Porque en medicina existen muchas situaciones que pueden cambiar. Y si no se tiene una adecuada formación académica, ¿sí?
Esto se va a seguir perpetuando. Ahora, existe a nivel nacional una manera de documentar todas estas fallas, que es el programa de seguridad nacional en el paciente, la seguridad en el paciente, las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Hay una manera de reportarse. En instituciones como el Seguro Social, el hacer un reporte, el reporte Vencer, que era en los tiempos en que yo estaba activo, no tenía una característica punitiva, sino simple y sencillamente es identificar el error para que no se volviera a repetir. Desgraciadamente, los reportes cada día son menores, de lo que tengo entendido. Ya no existe un equipo de supervisión, son muchas las fallas que se está teniendo en el accionar médico. Si no se modifican esta formación en los médicos que están estudiando medicina, que inician la carrera de medicina, ¿sí?, vamos a seguir teniendo este problema y va a haber un incremento. ¿Por qué? Porque existe, lo que ya lo dije, un trato deshumanizado, es una situación pecuniaria porque el médico ya nada más se interesa en el dinero, no se interesa en el paciente. Y la relación médico-paciente sigue siendo muy importante. Claro. Si esto no se mejora, creo que vamos a estar viendo a futuro mayores casos de errores médicos. Muchas gracias y felicitaciones, doctor José Pablo Rueda, por esta excelente presentación que realiza. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias. Gracias. Bien, tenemos algunos otros ya comentarios también en el chat. Voy a iniciar a leerlos. Bueno, aparte de las felicitaciones, doctor, por su excelente presentación. Leticia Segura nos dice, excelente ponencia, sería relevante el impulso del expediente clínico electrónico en las instituciones. Eso permite a los médicos tener una visión más amplia. Tenemos también... felicidades, doctor, una excelente ponencia. Dice, ese social Ana Godínez. Sin duda, un tema muy apropiado para iniciar el año. El error es humano y es difícil responder a la problemática por el poco o nulo interés en el reporte de los casos. Es cierto que muchas veces el miedo a la disciplina o a la censura por parte del médico es la razón principal que limita el reporte, pero es importante dar a conocer los casos que ocurran en nuestros entornos laborales, sobre todo cuando son lugares donde se forman los profesionales en salud. También nos dice Nora, los ojos no ven lo que la mente no conoce. Felicidades por las presentaciones. Y bueno, creo que nos comentan aquí de la delegación Naucalpan. Buenos días. Me permito mencionar y recordar sobre la existencia de cientos de enfermedades raras o de muy baja prevalencia, muy infrecuentes que suelen tener diagnósticos muy retardados, muchas de origen genético. El doctor Rosado nos dice, buenos días, felicitaciones al doctor Rueda Villalpando por su excelente plática. Efectivamente, el diagnóstico en medicina es un reto que implica, por si fuera poco, conocimiento, acciones diagnósticas y terapéuticas de certeza oportunas y brindar la mayor oportunidad al paciente de recuperar su salud. También nos comentan de Baja California Sur, existe el Programa Nacional de las Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente. Creo que por ahora, creo que son por ahora todas, aparte de las felicitaciones también. Adri Tinoco, gracias por su excelente ponencia, un tema relevante para el análisis de las inconformidades. Felicitaciones, un gran tema y mayor presentación. Saludos desde Sinaloa. Bien, pues son todos los comentarios y las felicitaciones que hay en el chat. Nuevamente, no sé si hay algún otro comentario o alguien que quiera participar de manera personal. Si me permiten, último comentario. Adelante, doctor Mario. Bienvenido, buen día. Estoy en un proceso viral y estoy a través del teléfono, pues la movilidad del teléfono. Sí, muy bien. José Pablo, te mando una gran felicitación y un gran abrazo, un querido amigo mío. En cuanto al error diagnóstico, ¿por qué es el diagnóstico la equivocación? Porque el diagnóstico es una tarea muy difícil, porque no es un problema directo de causa a efecto, sino es a la inversa, de efecto-causa. Si nos vamos a los síntomas, como decía correctamente Pablo,
puede deberse a una gran multitud. Puede tener un diagnóstico de una úlcera gástrica y en 10 o 20 pacientes la conducta clínica va a ser totalmente diferente. ¿Qué debe de ser desde mi punto de vista el médico? ¿Qué sucede si este médico en la clínica tiene el tiempo suficiente y no tiene la obligación de ver 20, 30 pacientes en un par de 2, 3 horas? Eso no es hacer medicina. La medicina es el factor más humanitarista que tiene el ser humano. Un diagnóstico es, repito, extraordinariamente difícil y siempre va a existir el factor de error. Un error no con condición, un error de acuerdo al factor, a la conducta humana. Entonces, criticar a un médico por un hecho, un dato clínico, es muy difícil, porque nunca vamos a saber, ese es el acto, pero nunca vamos a saber la intención secreta que llevaba ese médico. Por supuesto que hay médicos que actúan con negligencia, con impericia, con usurpación de funciones. Este tipo de situaciones tienen una consecuencia jurídica. El complejo, la medicina es para personas educadas y responsables que respetan verdades objetivas, no solo por sí mismo, sino también porque ellas y porque dejan de ser creencias puramente personales. El acto médico debe estar basado en la investigación científica. Un médico en la actualidad tiene un conocimiento, en diferencia, un médico de 100 años, un conocimiento extraordinario. ¿Por qué? Porque tenemos una evolución biotecnológica que nos ayuda a hacer el diagnóstico, laboratorio, ultrasonido, resonancia magnética, pero en ocasiones no es posible en el caso de una emergencia. La clínica es lo que nos ayuda a cometer menos errores. La identificación con el médico enfermo y el factor, la conducta humana. Es sobre todo esto. La medicina es filosofía, es ética y es bioética pura. Muchas gracias. Saludos nuevamente a José Pablo. Muchas gracias, Mario. Te mando un abrazo, comisionado de Coahuila. Un abrazo fuerte. Gracias, doctor. Bien, pues creo que ya no hay ningún otro comentario. Le doy el uso de la palabra a la doctora Odette, quien va a hacer el cierre ya de la sesión. Muchas gracias, Cintia, muchas gracias por la coordinación. Doctor, muchas gracias y felicidades por su excelente presentación. Gracias. Y pues bueno, yo creo que el mensaje al final, después de escuchar cada uno de sus comentarios, de todos muy valiosos, creo que lo importante es qué sacamos después de hoy, después de estas reflexiones. Y creo que la reflexión debe de ir en el sentido de que el sistema aprenda. Necesitamos bajarlo. No nos podemos quedar como comisionados o subcomisionados. Lo debemos de bajar a los hospitales, a las clínicas, ¿no? Sobre todo después de ver la estadística que dio de que pues, es mucho más probable que se hagan este tipo de errores justo desde el primer nivel de atención y luego nos acaba rebotando en el segundo y tercer nivel cuando ya es demasiado tarde. Entonces necesitamos bajar esta información, necesitamos sensibilizar a los médicos y obviamente también a los estudiantes de medicina es importante. Hay una iniciativa en la Dirección General de Calidad y Educación en Salud que va relacionada justamente con meter en la currícula la materia de calidad y seguridad. Ya hay varias universidades que tienen el tema. Yo misma soy profesora en la UNAM. Y pues bueno, la idea es que lo bajemos, ¿no? Lo que implica la calidad y la seguridad y obviamente impulsar que se cumplan las acciones esenciales para la seguridad del paciente y pues que impulsemos también pues que no se presente el error diagnóstico. Sí entiendo que hay enfermedades que son difíciles de diagnosticar, pero como bien lo mencionó el doctor, no son los problemas graves. Los problemas graves y frecuentes se dan en las cosas más comunes, como bien lo mencionó, como apendicitis, o sea, el dolor abdominal mal diagnosticado, no sé, la apendicitis o colecisto, lo que sea, es más frecuente de lo que nosotros creemos y la verdad es que no hay justificación porque existen guías de práctica clínica que establecen los mecanismos y algoritmos que se deben de seguir para llegar a un diagnóstico oportuno. Entonces, sí necesitamos bajar esta información
a quienes están en la primera línea de acción, que son los médicos en sí. Entonces, yo les pido a todos los comisionados, por favor, que piensen, ¿no? A lo mejor nos reunimos, no sé, la próxima semana, y que esta semana sea de reflexión, ¿no? No sé, de hoy al próximo viernes, tal vez, Cintia, para podernos reunir todos nuevamente y hagamos una estrategia para bajar, no sé si una sesión a todos los hospitales de cada uno de los estados, por lo menos de las instituciones más importantes, o cómo le podemos hacer para que cerremos esta pinza y llegue el mensaje a quien debe de llegar, que es justamente los médicos que están al frente en la primera línea de batalla. Tenemos que llegar ahí. Entonces, les pido de favor que piensen en estrategias, nos vayamos escribiendo para que el próximo viernes las presentemos y podamos sacar una entre todos y podamos aterrizarlo cada uno en su estado y podamos llevar el mensaje a quien debe de llegar, ¿no? Porque pues nosotros podemos decir 1000 cosas y podemos planear 1000 cosas y diseñar lo que sea, pero si no llega a quienes están en la atención directa, pues de nada sirven nuestras maravillosas ideas y reflexiones, ¿no? Entonces, invitarlos a la acción. Y pues bueno, el miércoles les pido que para el miércoles nos manden como sus reflexiones o ideas para que el viernes lo presentemos y hagamos una estrategia entre todos para que este tema lo bajemos. Les agradezco muchísimo y nuevamente felicidades, doctor, y gracias por su ponencia y abrir este año, que espero que sea, repito, un año maravilloso para todos nosotros. Que tengan una excelente tarde y buenas tardes a todos. Gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Agradecemos a todas las comisiones estatales que se conectaron el día de hoy. Y bueno, ya estaremos nuevamente en las siguientes sesiones, ya de acuerdo a la indicación que ahorita da la doctora. Teníamos sesión la siguiente semana, Hidalgo presenta tema, entonces ya lo platicaremos con la doctora para obviamente ajustar la agenda, pero entonces solicitamos que el día miércoles, de acuerdo a esta indicación de la comisionada, pues nos hagan llegar sus propuestas para ir trabajando en esto que tiene la doctora como propuesta de una estrategia para ir aterrizando los temas. Muchas gracias a todos, que tengan excelente día y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, doctor. Muchas. Que sea muy amable. Un abrazo a todos. Gracias.